tutorial del día de hoy te voy a enseñar cómo hacer esta florecita en maceta súper linda. Es súper pequeñita, así que es un proyecto muy rápido de hacer. El tamaño final de esta florecita es aproximadamente de 8 centímetros, así que si quieres cambiar el tamaño puedes usar un estambre más grueso o uno más delgadito. Ahora sí, prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar haciendo la maceta con estambre beige. Para esto vamos a comenzar con un anillo mágico de 7 puntos. Jalamos del hilo que nos queda sobrando para unir ambas puntas y en el primer punto bajo que hicimos vamos a cerrar nuestro anillo con un punto deslizado. Hacemos una cadenita para levantar el tejido y en el punto bajo, no en la cadena, en el punto bajo hacemos nuestro nuevo punto inicial y lo marcamos. Continuamos haciendo un aumento en cada punto para tener 14 puntos. Vamos a jalar el hilo que nos quedó sobrando para cerrar el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 21 puntos. De aquí vamos a hacer una cadenita de nuevo para subir el tejido, pero ahora vamos a tejer sobre la hebra de atrás de nuestros puntos bajos. Normalmente pasaríamos el gancho y tomaríamos el punto completo, pero ahora vamos a pasar el gancho por el centro del punto para tomar solamente la hebra de atrás. Hacemos nuestro punto bajo normal. Marcamos y continuamos tejiendo puntos bajos por las hebras de atrás.
Al final de la vuelta se nos tiene que ver algo así. Ya se va formando la macetita. Aquí vamos a continuar con 2 vueltas de 21 puntos bajos normales. Ya que terminamos las 2 vueltas, vamos a continuar con 5 puntos bajos. Y una disminución. Para hacer la disminución tomamos 2 puntos para juntarlos y convertirlos en 1. Vamos a repetir estos 5 puntos bajos y una disminución 3 veces en total para tener 18 puntos. Por último, vamos a trabajar sobre las hebras del frente de los puntos bajos. Ya trabajamos sobre las hebras de atrás, ahora nos toca sobre las del frente. De aquí vamos a hacer una cadenita y normalmente tejeríamos de derecha a izquierda. Ahora vamos a tejer al revés, de izquierda a derecha. Vamos a tomar el punto que está enseguida hacia atrás, lo pasamos por la hebra del frente y hacemos un punto bajo. Al inicio esto se va a sentir un poco incómodo porque no es la forma normal de hacer un punto bajo, pero a este se le llama punto cangrejo porque vamos hacia atrás. Vamos a hacer puntos bajos hacia atrás por toda la vuelta por la hebra del frente hasta completar los 18 puntos. Cortamos y cerramos y así nos va quedando la maceta. Ahora nos quedó una filita por adentro de la maceta. Vamos a pasar nuestro gancho por allí para trabajar por las hebras que nos quedaron. Cambiamos a color café y hacemos un punto bajo. Marcamos y vamos a hacer puntos bajos por toda la vuelta de las hebras que nos quedaron por el centro de la macetita. En total deberíamos de tener 18 puntos.
en la siguiente vuelta, por último, vamos a hacer 9 disminuciones para terminar con 9 puntos bajos. Cortamos un poco de hilo para cerrar la pieza y cerramos. Rellenamos la macetita. Y así nos tiene que quedar. Por ahora vamos a dejarla de lado y vamos a comenzar a hacer la flor. Con estambre amarillo vamos a comenzar un anillo mágico de 3 puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Cerramos el anillo mágico y terminamos con una vuelta de 6 puntos bajos. De aquí vamos a volver a trabajar con las hebras del frente de los puntos bajos. Pasamos nuestro gancho y cambiamos a color blanco. Vamos a hacer 2 cadenas. Tomamos hilo, lo pasamos por la hebra, tomamos hilo de nuevo y sacamos. Nos van a quedar 3 hebras. De aquí vamos a hacer puntos medios altos. Vamos a tomar hilo y pasamos por las 3 hebras. Este es nuestro primer punto medio alto. Para el que sigue vamos a tomar hilo, lo pasamos por la misma hebra, tomamos hilo, sacamos, nos quedan 3 hebras en el gancho, tomamos hilo y lo pasamos por las 3.
Repetimos de nuevo una tercera vez pasando por la misma hebra para tener 3 puntos medios altos. Y de aquí hacemos 2 cadenitas y en el mismo punto donde estamos trabajando vamos a cerrar con un punto deslizado. Nos pasamos a la hebra que sigue con otro punto deslizado. Y repetimos, hacemos 2 cadenas. Tres puntos medios altos en el mismo lugar. Dos cadenas. Y en el mismo lugar cerramos con un punto deslizado. Nos recorremos con un punto deslizado y así vamos a ir haciendo estos pétalos hasta completar 6 pétalos rodeando toda la bolita amarilla. Y así nos va quedando nuestra florecita. Por último, con color verde vamos a hacer las hojitas y de aquí vamos a hacer primero un anillo mágico. Pero en lugar de hacer un punto bajo, vamos a hacer 2 cadenas. Tomamos hilo, pasamos por el centro de nuestro anillo, tomamos hilo, sacamos y nos quedan 3 hebras. De aquí vamos a hacer un punto alto y para esto vamos a tomar hilo, pasamos por las 2 primeras hebras, tomamos hilo y pasamos por las 2 que nos quedaron. Y continuamos con un punto alto doble y para esto vamos a tomar hilo 2 veces. Pasamos por el centro de nuestro anillo, tomamos hilo y sacamos. Aquí vamos a tener 2 hebras y de la misma forma vamos a ir tomando hilo y sacando de 2 en 2. Ahora hacemos una cadenita extra. Y por las últimas 2 hebras por las que pasamos nuestro gancho, vamos a volverlo a pasar de esta forma. Tomamos hilo, sacamos y hacemos un punto deslizado pasando la primera hebra por la segunda. De esta forma nos va a quedar un piquito que sería el piquito de las hojas. Y continuamos con un punto alto doble, tomando hilo 2 veces. Sacamos de 2 en 2 para completar nuestro punto alto doble. Y ahora terminamos con un punto alto. Tomamos hilo una sola vez y sacamos de 2 en 2. De aquí hacemos 2 cadenitas de nuevo para terminar la hoja, haciendo un punto deslizado y cerrando. De esta forma nos queda nuestra primera hojita. Y dentro del mismo anillo mágico vamos a hacer la segunda.
Repetimos 2 cadenitas, punto alto, tomamos hilo 2 veces para hacer nuestro punto alto doble, hacemos la cadenita, por las últimas 2 hebras vamos a pasar el gancho, hacemos el punto deslizado, tomamos hilo 2 veces, hacemos el punto alto doble, terminamos con un punto alto, y cerramos con 2 cadenitas y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Cortamos y cerramos mágico, y de esta forma nos quedan las 2 hojitas juntas. Ahora vamos a tomar nuestra florecita y por la fila de hebras que nos quedó por la parte de atrás en la zona amarilla de nuestra florecita vamos a comenzar a tejer. Cambiamos a color verde. Hacemos nuestro punto bajo. Marcamos. Y por toda la filita de hebras que nos quedó en esta parte vamos a hacer puntos bajos completando 6 puntos. Y dejamos bastante hilo para el tallo. Con una aguja para estambre la vamos a pasar por las hebras del frente de toda la parte verde. Y antes de cerrarla, vamos a tomar nuestro alambre, vamos a ponerle silicón o pegamento en la punta y lo pegamos a nuestra florecita. Jalamos para asegurar, le ponemos silicón al alambre y comenzamos a forrar el tallo. Ahora vamos a tomar las hojitas y por el centro vamos a pasar el tallo. Colocamos las hojitas a la altura que queramos, colocamos un poco de más silicón en el tallo y comenzamos a envolver con el sobrante de las hojitas. Ahora vamos a tomar nuestra maceta y repetimos lo mismo con la aguja para estambre. La pasamos por las hebras del frente, por toda la vuelta.
Y ahora, antes de cerrarlo, vamos a tomar nuestra flor, le colocamos silicón en la punta del tallo y lo pegamos a la maceta. Ahora sí, para mantener sujeta la flor, vamos a cerrar. Hacemos un par de nuditos. Y así nos queda nuestra florecita miniatura en su maceta. ¿Qué te pareció este tutorial? A mí sinceramente me encanta hacer este tipo de florecitas. Si quisieras que hagamos algún otro tipo de flor así en macetita, déjamelo en los comentarios. Y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy, en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte. Y te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.